Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, algo pasó con la red de cotas que se ha desconectado por completo. No hay señal. Así que me cambié a Tigo. Hasta mientras ahora vamos a ver. Bien. Pero un momento voy a terminar de hacer los ajustes por lo que se me ha cerrado y continuamos. Bien, entonces yo creo que ya. Ahora la pizarra. Bien, ahora sí. A ver, ojalá no digo más, no se caiga, porque Cota está muerto. Bueno, entonces, como les mencionaba, el paracetamol y la dipirona son las dos únicas que se pueden usar durante el embarazo. ¿Ya? Sucede que también son las únicas que podemos usar en enfermedades con trastornos hemorrágicos, como en el caso del dengue, ya que se ha visto que su efecto antiagregante es muy pobre. Significa que no altera la formación del coágulo. ¿Ya? Por eso van a ver que cuando hablamos de dengue, lo único que se indica es paracetamol. Y la dipirona lo usamos cuando el paciente está internado y necesita intramuscular o endovenoso, ¿no? Pero mientras el preconsumo por vía oral, le vamos a dar paracetamol. Bien, entonces, ese sería el paracetamol en cuanto a sus indicaciones. Contraindicaciones, bueno, casi se puede usar en cualquier tipo de paciente. Sin embargo, esta droga tiene un proceso metabólico a nivel de hígado y cuando se consume en dosis muy elevadas puede ser hepatotóxico. Entonces, una persona sana y que consume a dosis normales no le produce nada a nivel hepático. Sin embargo, en los pacientes que ya tienen de base una enfermedad hepática, vámonos que están con algún tipo de hepatitis aguda, crónica, cirrosis o alguna otra enfermedad, si damos paracetamol, se lo empeoraríamos su patología de base. O sea, empeoraríamos el cuadro de enfermedad hepática. ¿Ya? Entonces, ese es tal vez el único cuidado que hay que tener cuando se usa paracetamol. ¿Ya? En enfermedades hepáticas. Por lo tanto, un paciente con hepatitis no le podemos dar paracetamol, pero sí podemos otros de los que hemos visto. Bien, en alcohólicos crónicos, en realidad, esto tiene que ver con el anterior también. Lo que pasa es que el alcohólico crónico va a tener una hepatopatía alcohólica que se llama, que sería en sí la enfermedad del hígado producida por consumo crónico del alcohol. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de pacientes también no, porque obviamente tiene la enfermedad hepática de base. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver qué dice. Entonces, ¿qué se le haría? Bueno, cualquiera de las otras drogas que estamos viendo, pues, las que hemos visto desde ayer, puede ser diclofenaco, etancilato, cualquiera de los otros que hemos visto, y los que vamos a ver ahorita, ya que son alternativas de esto. No puedes dar paracetamol, pero puedes darle diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno, bueno, todas las drogas que estamos viendo ahorita. Bien, efectos adversos. Produce anemia, pero muy rara vez, lo mismo que la leucopenia. En raros casos se ha visto que puedan producir esos efectos. Incluso lo que son náuseas, vómitos, dolor abdominal, si bien lo pueden producir,
se ve rara vez. Lo que sí se ve un poco más frecuente, pero no en todos, la somnolencia, que les había mencionado. La falla hepática solamente en pacientes que ya tienen de base la enfermedad hepática. ¿Ya? Personas sanas no producen nada a nivel hepático. ¿Ya? Y la falla renal, que tiene que ver también con el que tenga de enfermedad de base, enfermedades renales, también es rarísima. Ya yo en mi experiencia profesional no he visto ni un solo caso que haya tenido falla renal por consumo de paracetamol, ¿ya? Pero está descrito en la literatura, así que sí puede producirlo, ¿ya? Bien, si comparamos el paracetamol con las otras drogas que ya hemos visto ayer y parte de hoy, el paracetamol es una droga bastante segura, ¿ya? Ya que si bien hay esos efectos, son raros y no son preocupantes, ¿ya? Entonces, el paracetamol se ha convertido en, junto con el ibuprofeno, las dos drogas más, podemos decir, eh, seguras, ¿ya? De esta familia, ¿ya? Y por eso que son los que más usamos en los niños, ¿ya? Esta y el ibuprofeno. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el paracetamol? Bien, vamos a ver otra familia. ¿Dónde está? Están acá abajo, creo. Sí, aquí está. Ya. Entonces luego tenemos los derivados aritropiónicos. Y aquí estaría lo que es el ibuprofeno, que le estaba mencionando anteriormente, ya, que se usa bastante. El ketoprofeno también y el naproxeno. Estas tres se usan bastante. El ibuprofeno, si bien se lo puede usar, no es muy usada porque no tiene una propiedad, podemos decir, específica que le dé una ventaja. ¿Ya? El ibuprofeno se usa bastante porque es una droga que muy rara vez produce los efectos adversos, a pesar que los tiene, como ven ahí, pero rara vez los produce. Por eso se usa bastante. Es una droga muy segura. Es bueno como analgésico y bueno como antipirético, ¿ya? Para bajar la fiebre. Sin embargo, es mal antiinflamatorio, pero podemos decir, comparado con el paracetamol, que es mejor en cuanto a ese efecto. Ahora, el ketoprofeno ya es muy buen antiinflamatorio y muy buen analgésico, pero mal antipirético. O sea, ayuda a bajar la fiebre, pero no es bueno en ese efecto. Su mejor virtud es el hecho de que es antiinflamatorio potente y al mismo tiempo analgésico, lo cual hace que a veces le supere incluso al diclofenaco. Pero en ciertas circunstancias, ¿ya? Por ejemplo, en pacientes que tienen cólico renal, que es un dolor, por si acaso, muy difícil de controlar, a veces le damos diclofenaco u otros y no responden, pero con el ketoprofeno, sí. ¿Ya? Entonces, es una alternativa útil que usamos y que funciona bastante bien en los cólicos renales. ¿Ya? Bueno, uno de los problemas del ketoprofeno es que su efecto a nivel estomacal es mayor y generalmente los pacientes cuando consumen más de 3 días se empiezan a quejar bastante de dolor abdominal. ¿Ya? Entonces, tal vez el único problema que tiene el ketoprofeno es que no se puede usar por muchos días, o sea, por tiempo prolongado, cosa que sí se puede con diclofenaco. Bien, fíjense sus contraindicaciones, solamente vasoilitancia. Y en esto simplemente por el hecho de que todavía no se ha estudiado su efecto. ¿Ya? Entonces se puede usar en cualquier tipo de paciente. Incluso es, como están viendo, hasta más seguro que el paracetamol. Sus efectos adversos, miren, ninguno es preocupante. Son incómodos, dolor abdominal, náuseas,
dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, diarrea, constipación. Bueno, no produce asma, por si acaso, pero puede desencadenar crisis asmáticas en pacientes con asma. Ya, entonces, son drogas bastante seguras. Por eso, como les mencionaba hace rato, el ibuprofeno a menos es uno de los que más se usa, principalmente en niños, ya que como tiene menos efectos adversos, es una droga bastante segura. Bien, no tenemos las pirazolonas, de la cual hay dos, la fenibutasona, que se usa muy poco, y el metamizol, que el metamizol y dipirona son lo mismo. Igual que, como hablamos de paracetamol y acetaminofeno, en este caso dipirona y metamizol, también dependiendo del origen. Ya generalmente de algunos países de Europa se usa dipirona y en otros, o Estados Unidos, metamizol. Así que ven, si es metamizol, dipirona y ya saben, son lo mismo. Es un muy buen antipirético y muy buen analgésico. Como antiinflamatorio, igual que paracetamol, no es tan bueno, pero sí sirve para bajar cuadros febriles, ¿ya? Principalmente cuando no estás respondiendo a otras de esta misma familia. Entre sus contraindicaciones, ya, fíjense, es bien específico en cuanto a la edad y el peso, ya que se han visto ciertos problemas con esta droga, que te voy a mencionar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no se debe usar en niños menores de 3 meses. Y eso ya está estudiado. O sea, no es como otros casos que les decía que todavía no está estudiado. En este caso, no se puede. ¿Ya? En niños que pesen menos de 5 kilos. El embarazo se puede bajo ciertas circunstancias, ya que a veces no hay alternativa comparado su riesgo con las otras drogas que hemos visto. ¿Ya? Bien, y pacientes que tengan problemas cardíacos relacionados con arritmias cardíacas, ¿no? Alteraciones del ritmo cardíaco. Bueno, entonces, en esas circunstancias no usaríamos estas drogas, ¿ya? Ahora, en cuanto a los efectos adversos, anemia no es frecuente, pudiese haber hemorragias en algunos pacientes, principalmente si tienen ya un trastorno de la coagulación, ¿ya? Pero su principal preocupación de esta droga es las arritmias cardíacas. A ver, un momentito porque... Bueno, se puso lenta mi máquina. Ya. Ya, a ver. Sí, ahora. Bien, entonces, el principal problema son las arritmias cardíacas. Ya, incluso por esto, esta droga se la retiró por un tiempo. Acuérdense que les decía que el dioxadol, esta es la molécula original del dioxadol, pero cuando hubo problemas se retiró y el dioxadol fue reemplazado por paracetamol en vez de dipirona. Y cuando ya se permitió el uso de nuevo de la dipirona, otra vez se volvió a llamar dioxadol, ¿no? Ahora, por eso está también contraindicado en pacientes con arritmias cardíacas. Es su principal preocupación, más que todo en niños. Ya, ahora, debido a eso, hay que tener una precaución, ¿ya? Es una droga bastante segura y eso de las arritmias se determinó en un caso de una niña que falleció hace unos años atrás por una arritmia cardíaca. Debido a eso, se hizo un estudio más profundo de la droga y se llegó a la conclusión de que debemos evitar en niños que ya tienen previa arritmia cardíaca, ¿no? Porque puede empeorarla y también pudiese generarla, ¿ya? Pero justamente para esta indicación hay, la precaución, perdón. Se ha visto que por vía oral o por vía intramuscular incluso es bastante segura. No se ha determinado que tenga alteraciones del ritmo cardíaco si consumen por vía oral o intramuscular. Las arritmias se pueden producir cuando se introducen por vía endovenosa, principalmente si pasa muy rápido,
ya puede generar las arritmias. Por ese motivo está esa precaución. Ya esta droga, fíjense, para su uso endovenoso debe haber un acceso rápido a terapia intensiva. ¿Ya? En otras palabras, tú estás diciendo esa precaución, que si alguna vez tienen que usar esta droga, ya, y están lejos donde no hay una terapia intensiva, no se animen a usarla endovenosa. ¿Ya? Úsenla intramuscular o por vía oral, pero no endovenosa, ya por el riesgo de que podamos tener una arritmia. Si estamos en un hospital donde hay acceso a UTI, o por lo menos a salas de reanimación para conectar al paciente a un monitor, ya, entonces en ese caso sí podemos de repente usar esta droga por vía endovenosa, ya, pero si no tenemos esa capacidad para poder responder ante esta complicación, entonces mejor usar intramuscular o vía oral, ¿ya? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener con esta droga. Bueno, y el último de este tema, ya, los oxycanes. También son drogas que se estudiaron como los coxibes, con el objetivo de mejorar su efecto antiinflamatorio, reduciendo su efecto a nivel gástrico. De estas se usa bastante el meloxicam y el piroxicam. El piroxicam se lo usa muy poco. ¿Ya? Y el principal es el meloxicam. ¿Ya? Estas drogas tienen la ventaja que tienen un muy buen efecto antiinflamatorio y es un efecto incluso prolongado a largo plazo. ¿Ya? Significa que se puede usar menos dosis. Miren, de cualquiera de las otras drogas van a ver que las dosis diarias son cada 8 horas, cada 12 horas. En cambio, de estas se puede usar una al día y su efecto se sostiene a través de 24 horas, lo cual hace que reduzcamos la dosis. En la farmacología moderna se busca justamente eso, usar menos dosis, ya, o menos tomas al día para garantizar que el paciente cumpla con el tratamiento, porque cuando el paciente toma muchas tabletas, tiende a querer abandonarlo. ¿Ya? Bien, entonces, muy buen antiinflamatorio y se puede tomar por largos periodos de tiempo y por eso está como antirreumático. ¿Se han dado cuenta las drogas que yo les digo que son antiinflamatorios excelentes y podemos usarlos por largos periodos de tiempo? Van a ver que también dice que son antirreumáticos. En como analgésico, sí son buenos, pero su efecto es lento. Significa que va a tardar varias horas en calmar el dolor, lo cual a veces no es, podemos decir, tan práctico, porque ustedes saben que con dolor queremos que se calme lo más rápidamente posible. Entonces podemos usar otra droga con efecto analgésico más rápido, como cualquiera de las que hemos visto anteriormente, y de repente asociarla con esta. Se puede asociar, por ejemplo, ketorolaco cada 8 horas, que es su dosis, y esta una al día después del almuerzo, y se complementa bastante bien. ¿Ya? Bien, en cuanto a sus contraindicaciones, vamos a ver que no se usa en pacientes con asma porque puede generar crisis asmáticas, embarazo y lactancia, más que todo porque no hay estudios en estas edades. Incluso aquí no dice, pero por ejemplo en niños no se usa porque tampoco no viene en dosis para niños. Entonces, no se usa porque todavía no hay estudios en niños. Ya, no vamos a usar en gastritis o úlcera gástrica, pero miren que sean activas. Significa que el paciente esté adolorido, con síntomas de gastritis. Pero una vez estabilizado, se puede usar. En cuanto a los efectos adversos, si bien son frecuentes, pero no son frecuentes los preocupantes, sino los incómodos. Ya como por ejemplo el vértigo, muy frecuente. Los pacientes se quejan mucho del vértigo, pero muchas veces algunos pacientes prefieren estar con un poquito de vértigo a estar sufriendo de dolores horribles que a veces sufren algunos pacientes, principalmente pacientes crónicos, ¿no? O reumáticos, ¿ya? Pero es un efecto no preocupante, pero sí incómodo, ¿ya? Bien, lo que son la depresión, podemos decir de aquí adelante hasta acá, ¿no? Son raros.
pero pueden estar presentes, ¿no? Depresión, se refiere a depresión psicológica, insomnio, más que todo con el piroxicam, cefalea, mareos, hipertensión arterial, pacientes realmente que ya son propensos a eso, palpitaciones, fotosensibilidad, que hasta ahorita tal vez no lo hemos visto. Ya la fotosensibilidad es un estado que tienen algunas personas que cuando consumen por sí esta droga y se exponen a la luz del sol, fácilmente su piel se quema o se llena de manchitas, ¿no? Manchitas, pecas, etc. Es lo que le llamamos fotosensibilidad. O sea, la piel se vuelve sensible a la luz y reacciona, ¿ya? Entonces, cuando están tomando esas drogas, muchas veces los pacientes se empiezan a llenar de manchas, principalmente la cara. Y eso ustedes saben que a algunos no les gusta, lo ven como antiestético, entonces prefieren dejar de consumir la droga por este efecto, ¿ya? Pero tranquilamente esto se pudiese evitar si se le informa al paciente y él se protege de la luz, ¿no? Usando sombreros, protectores solares. Más que todo en personas de piel clara, ¿ya? La hiperglicemia, que es cuando sube la glucosa en sangre, que se ha visto rara vez, pero puede pasar. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta principalmente en pacientes que son diabéticos. Se dan cuenta, empeoraría esa crisis. Bueno, entonces, hasta ahí serían todos los que son las familias de los antiinflamatorios no esteroideos. Yo le he puesto